Bienvenidos al canal. Si es la primera vez que entras, quiero motivarte a que puedas mirar todos los videos que fueron antes grabados del Imperio Romano para que puedas comprender lo que te estoy diciendo. Sin más, vamos a comenzar. ¿Es la palabra de Dios infalible? ¿Es la Biblia un libro totalmente fiable? Bueno, hablemos un poco de este tema a desarrollar que genera mucha controversia. Cuando nosotros vamos a la historia, nosotros vamos a ver que los apóstoles lo que hacían es que ellos estudiaban los libros. Nosotros vamos a ver que Pablo va a pedir los libros para estudiar en su momento. Nosotros podemos tener en el canon bíblico el día de hoy aún los libros del Antiguo Testamento para estudiar quién era el Cristo, para estudiar un montón de cosas. En el tiempo que estaban ellos trabajaban para que eso se hiciese real y para verdaderamente tener la escritura que había que tener. Cuando llega Jesús, Israel está bajo el Imperio Romano. Entonces, al estar bajo el Imperio Romano, una de las cosas que va a pasar es que el Imperio Romano va a tener el control de todo, de todo, de todo. Por eso el Imperio Romano se encargó de destruir, matar a los apóstoles, tenerlos como mártires supuestamente de ellos, de su iglesia. De esa manera, comenzar a trabajar doctrinalmente para cambiar muchas cosas de este libro. Lo primero que tenía que hacer es generar una nueva doctrina. Y a medida que vaya pasando el tiempo, como fue, y vemos en las historias que pasa, ir agregándole más cosas para que la gente sea engañada. El Imperio Romano toma el control, toma la Biblia, y después de que fallecen los apóstoles, ahí es donde viene el problema. Las Biblias que nosotros tenemos el día de hoy en nuestras manos, fueron Biblias que fueron hechas por los concilios vaticanos, o sea, por el Imperio Romano. Aunque antes se trabajó con los apóstoles en todo este tema, se trabajó en el primer siglo, la verdad que ya en el primer siglo el poder era del Imperio Romano, más en el año 70 cuando se destruye el templo y demás. De tal manera que cuando nosotros vamos a la historia tampoco podemos confiar en la historia. Muchos nos aferran a Flavio Josefo. Flavio Josefo era un judío, pero también era romano. Y cuando nosotros vemos a sus hijos, le va a poner todos nombres romanos. En ningún momento él va a agarrar y va a tener la relación con Israel. Pero el Imperio Romano toma el control. Y el Imperio Romano, para dominar, toma la Biblia. Toma la Biblia. A la Biblia la tiene que tergiversar. Nosotros tenemos que entender esto. La palabra de Dios castiga a aquel quien añada y quite de la palabra de Dios. Que no va a tener su parte con Dios, sino que va a ser lanzado al lago de fuego. Ahora, a Satanás no le importa eso. Porque Satanás es una persona que ya está condenada a aquel lugar. Entonces él fue muy astuto en agarrar y tomar la palabra de Dios. Nosotros, si tomamos una Biblia católica, yo acá tengo una Biblia católica. En la Biblia católica, cuando nosotros nos vamos a su índice, nosotros vamos a ver que aparte de los libros normales que la Biblia trae, se van a añadir 6 libros más. Me llama la atención el número 6. Más adelante voy a hablar de ciertas cosas en las cuales te vas a dar cuenta por qué a mí me llama la atención el número 6. Pero dice que estos libros, a los cuales se los llama deuterocanónicos, los llama la misma Biblia católica, son Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Sirásida y Salmos, ¿sí? Entonces, ¿por qué si la Biblia es una, se le agregan o se le quitan diferentes cosas? Cuando nosotros vamos a la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, cuando nosotros vamos al libro específicamente al libro de Juan, en el libro de Juan nosotros vamos a leer en el capítulo 1 que dice lo siguiente: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios.
Acá hay un juego, aparece Dios con mayúscula y Dios con minúscula, separando, como que uno es un Dios y el otro es un Dios. ¿Por qué? Hay un cambio de escritura acá, hay un cambio, hay una manipulación. Nosotros no le prestamos atención a todas estas cosas. O sea que si en este libro yo tengo más libros de lo normal y en este yo tengo cambios. Pregunta, ¿el canon bíblico, como nosotros lo tenemos hoy, es fiable? ¿Es fiable? Cuando nosotros vamos a otros, por ejemplo, los mormones tienen su propio libro del mormón, en los cuales tienen como libros ellos aquí lo siguiente, dice en el índice: Nefi, Jacob, Enof, Jarón, Omni, palabras del mormón, Mosía, que sería Moshiach, que seguramente es Moisés, Alma, Elanán, tercera Nefi, cuarta de Nefi, Mormón, Eter, Moroni, que era el ángel que supuestamente le dio la revelación. Y bueno, y nosotros vamos a ver que hay un cambio terrible en todas las religiones. Cuando nosotros vamos al Adventista del Séptimo Día, el Adventista del Séptimo Día va a manejar normalmente la versión de Reina Valera. Pero cuando pensamos en ellos tienen una interpretación en la cual, aparte de la Biblia, ellos tienen otro libro, los libros de su profeta. ¿Quién era su profeta? Ellen White. Entonces ellos ponen a la Biblia, a los libros de Ellen White y a las profecías de Ellen White a la misma altura que la Biblia, y aún más también, quizá. Entonces, estamos en un conflicto. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Porque Satanás es el mejor lector de la Biblia. La persona que más conoce la Biblia es Satanás. Y Satanás trabajó y sigue trabajando para generar doctrinas, para generar pensamientos, para generarnos estos conflictos a nosotros en la vida. Y que a nosotros se nos complique más llegar a Dios. El Imperio Romano fue muy astuto para manejar religiosamente, no solamente para conquistar, sino después para generar un conflicto en la mente de la gente con la Biblia. Satanás sabe que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios y es lo que él no puede destruir. Él no puede destruir la palabra de Dios, si no la puede destruir, la tiene que cambiar. Yo creo que el Imperio Romano manipuló muchísimas cosas de la palabra de Dios, pero nosotros el día de hoy tenemos lo que necesitamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo complicado para nosotros? Es que nosotros, si queremos conocer la verdad, tenemos que estar dispuestos a leer, a indagar todo, a empezar a leer leer la otra, y empezar a ver dónde están los errores. Estar dispuesto a reconocer lo que yo hago mal y cambiarlo. Estar dispuesto a ver lo que las otras religiones tienen de bueno. Porque yo te voy a decir algo, todos estamos engañados. Religiosamente, todas nuestras traducciones y todas las doctrinas tienen algo que va contrario a lo que Dios quiere. Y es ahí donde nosotros tenemos que entregar nuestro corazón a Dios, pedirle que nos ayude a comprender su palabra y lo que Él quiere, y que nosotros verdaderamente estemos dispuestos a cambiar. Es triste, porque la gente ni quiere leer la Biblia. Mucho menos va a descubrir la realidad de lo que Dios quiere con nuestras vidas. Yo comencé diciendo, si es infalible la palabra de Dios y es la Biblia un libro confiable. La palabra de Dios es infalible, es claro. Infalible significa, voy a leer algunos sinónimos, significa que no puede errar. Dios no puede errar. Que es seguro, todo lo que Dios dice es seguro. Que es cierto, todo lo que Dios dice es cierto. Y que es indefectible, o sea que no tiene defecto. Cuando nosotros vamos a las traducciones, como mostraba recién, la traducción del Nuevo Mundo, la traducción católica, tienen defectos.
defectos de traducción, defectos de que le cambiaron, le sacaron ciertos pasajes. Y todas las traducciones tienen eso. Por eso digo que no es totalmente confiable por cosas que se cambiaron. Ahora, todo lo que Dios dijo se cumplirá. Todo lo que Dios dijo se hará. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que tenemos que generar el esfuerzo de ver qué es lo correcto en la Biblia, qué es lo que está, qué es lo que no está. En Reina Valera se dicen muchas veces que este versículo no está en el original. Y otra de las cosas con las cuales luchamos todos nosotros los que estudiamos la Biblia, porque yo soy pastor misionero, es con las interpretaciones. En muchos casos, la palabra de Dios va a transmitirse de la manera más fiel posible, siendo infalible en relación a sus escritos, pero va a ser usada por aquellos que la van a transmitir de una forma errada. ¿De qué manera? En las interpretaciones. Luchamos con la forma de traducción de algunas o cosas que se cambiaron, y otra de las cosas con las cuales vamos a luchar es con las interpretaciones. Puedo tener el original, puedo tener lo correcto, pero la interpretación puede ser mala, y son dos cosas con las cuales nosotros vamos a luchar hoy en día en relación a la palabra de Dios. Y obviamente, ¿de dónde salieron esas interpretaciones erradas? El mismo Imperio Romano. Lo vamos a ver más adelante y lo voy a explicar. Así que queremos buscar verdaderamente a Dios. La palabra de Dios es infalible. En los cánon bíblicos que fueron hechos por los concilios vaticanos hay errores. No son infalibles porque tienen errores. Entonces nosotros tenemos que buscar cuáles son aquellos errores y darnos cuenta y trabajar para cambiar aquello que está mal. ¿Es la Biblia un libro confiable 100%? Y te voy a decir esto, no. ¿Por qué no? Porque hay cambios en las Biblias. Tendría que haber una sola Biblia, no varias Biblias. No es un libro confiable. ¿Es infalible la palabra de Dios? Sí, la palabra de Dios sí es infalible. Lo que Dios dijo verdaderamente se va a cumplir, tiene poder. Pero el problema es que hubo un engañador, un mentiroso desde el principio, que utiliza la misma Biblia para mentir. Utiliza la verdad, una verdad, para generar una mentira. Y esas son cosas que nosotros debemos ser conscientes y debemos darnos cuenta. ¿La palabra de Dios es infalible? Sí. Ahora, ¿las Biblias son todas de fiar? No, no son todas de fiar. Es más, voy a atreverme a decir lo siguiente. Ninguna Biblia es de fiar. No, esto es como un rompecabezas. Y yo tengo que intentar ver, leyendo, indagando, ver qué es lo correcto y qué no es lo incorrecto, ver qué está mal, qué no está mal, ver por qué no esta y por qué no esta y por qué no lo otro y por qué sí lo otro, y aún de lo nuestro, de la cual nosotros leemos como cristianos, quizá la Reina Valera, también tiene sus manipulaciones. En su momento hablaremos de ciertos temas, pero la palabra de Dios es infalible. Nosotros debemos entender que estos libros tienen errores, pero Dios no se equivoca. Y como Satanás no puede destruir la palabra de Dios, no la puede destruir, tiene que hacer estos inventos para que a nosotros se nos complique llegar más a Dios. Pero el secreto, ¿dónde está? En querer amar a Dios con el corazón, en querer leer, entender lo que Dios quiere que hagamos y en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si nosotros no hacemos eso, por más que tengamos mucho conocimiento o por más que sepamos lo que sepamos, no sirve de nada, porque el conocimiento permanece. Sin más, te voy a pedir que te suscribas al canal, que si tenés alguna pregunta que me hagas las preguntas. El tema es amplio y estaré tocando más de este tema más adelante. Que tengan una linda tarde, día, noche en el lugar donde estén.